Bien, en este tercer video vamos a comenzar estudiando las diferencias entre imperialismo formal e informal. Recapitulemos un poco. Si ustedes buscan la definición que da el libro de imperialismo, fíjense que les señala esto. Se los anoté acá, se los estoy marcando con el puntero láser. Proceso que consistió en el dominio político y económico establecido por un conjunto de países, potencias, metrópolis, los podemos llamar, sobre otros países, que llamamos colonias. Entonces, tan sencillo como eso, ¿no? El imperialismo como un proceso en el cual un grupo de países poderosos, las potencias, las metrópolis, dominan política y económicamente a otro grupo de países menos poderosos, las colonias. Ahora, adoptó dos modalidades, dos formas distintas el imperialismo. Uno fue el imperialismo formal y otro el imperialismo informal. Voy a explicar ahora el primero de ellos, el imperialismo formal. ¿Qué implicaba este? Bueno, implicaba la dominación política, económica y cultural. Es decir, chicos, los dominan de todas las formas posibles. Los dominan políticamente, es decir, no tenés derecho a elegir a tus autoridades, de izar tu bandera, de cantar tu himno. No, políticamente estás dominado por la metrópoli o por el país imperialista. Y económica y culturalmente también lo estás. Dos ejemplos de esto. La India, que era colonia británica, estaba gobernada por un virrey que le mandaban los británicos en pleno siglo XX, chicos, como nosotros cuando estábamos dominados colonialmente por España, ¿no? Que nos mandaban un virrey, ¿se acuerdan? El virrey Cisneros, el virrey Sobremonte, bueno, los habitantes de la India tenían eso también hasta que Gandhi y todo el movimiento que encabezó va a generar la independencia. Otra parte que dominan obviamente los británicos son vastas regiones de África y por supuesto los franceses también. Fíjense, los franceses dominan casi la tercera parte de África, en lo que llamaban ellos África Occidental Francesa, ¿no? África Occidental Francesa. Entonces, estos son ejemplos de imperialismo formal. Los dominan explícitamente en términos políticos, económicos y culturales. De hecho, chicos, había un ministerio de colonias. ¿Tá? Ahora, también encontraron algunos países imperialistas una forma más sutil de dominar, que es el imperialismo informal. El imperialismo informal, chicos, prescinde de la dominación política y se concentra en la económica y cultural. Es decir, te dominan económica y culturalmente, aunque vos políticamente sos independiente. ¿Se entiende? Elegís a tu presidente, izás la bandera, te emocionás al cantar el himno, pero eso no es sinónimo de independencia real, porque te dominan económicamente. Les debes mucha plata, entonces tenés que hacer lo que ellos te dicen porque no la podés pagar, o gran parte de las empresas que les dan trabajo a la mayoría de la población de tu país pertenecen a los países que te dominan, entonces, viste, no los podés hacer enojar porque se te van y se queda todo el mundo sin trabajo. Es decir, te dominan en términos económicos y también, por supuesto, en términos culturales. Pensar cómo quiere que pensemos el país que nos domina. Dos ejemplos de esto, cómo no, la enmienda Platt, que es en el caso de Cuba, era una enmienda agregada a la constitución cubana, ¿no? A principios del siglo XX, y fíjense lo que decía el artículo 3. El gobierno de Cuba dice, consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana. Es decir, chicos, le pusieron una cláusula a la constitución cubana que autorizaba a Estados Unidos a invadir Cuba, a intervenirla política y militarmente. Si esto no es dominación, no sé qué es. Es decir, Cuba formalmente era independiente, los cubanos elegían a su presidente, todo bien, pero es como darle las llaves de tu casa al vecino, y cuando quiera va a entrar. La propia constitución, por presión obviamente estadounidense, la propia constitución cubana admitía la posibilidad de Estados Unidos de intervenir en asuntos internos cubanos, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, también muy conocido, el de la United Fruit Company. ¿Qué era la United Fruit Company y esto de las repúblicas bananeras? Bueno, la United era una empresa estadounidense que se dedicaba al cultivo de frutos tropicales, sobre todo bananas, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, en Nicaragua, en América Central, digamos, estaba presente la United Fruit Company. Tenía muchísimos privilegios.
Por ejemplo, no pagar impuestos, ¿no? Entonces, cada vez que exportaba algo, porque, digamos, cultivaban en países de América Central, pero para llevar esa producción a Estados Unidos, para exportarlo. Pero, como era una empresa tan poderosa, no le cobraban impuestos de exportación, obtuvo concesiones de tierras, ¿no? Obtuvo concesiones de tierras. Fíjense, controlan los ferrocarriles, tienen puertos propios, barcos propios, es decir, gigante, ¿no? Una empresa gigante que tenía mucho poder económico y eso lo traducía en poder político, chicos. ¿Por qué? Porque si el presidente de alguno de estos países de América Central tomaba una medida que afectara mucho a los intereses de la United Fruit Company, esta empresa iba a avisarle al presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos iba a presionar a ese país para que cese en esa medida. Y si no se daba, Estados Unidos llegó a invadir territorios por estas cuestiones. Entonces, fíjense el poder que tenía esta empresa, la United Fruit Company, que repito, dedicada al cultivo, ¿no?, de bananas, pero claro, con un poder tan inmenso, ¿no?, con concesiones de tierra, no pagan impuestos, dominan los ferrocarriles, tienen barcos propios, puertos propios, que son capaces de llamar por teléfono al presidente de Estados Unidos para que el presidente le dé una orden al líder de un país que teóricamente era independiente en términos políticos. Pero como ven, está dominado en términos económicos, porque la United Fruit Company domina económicamente la vida de ese país. Entonces acá tienen dos ejemplos bien claros de cómo Estados Unidos, por ejemplo, ejerció claramente el imperialismo informal sobre América Latina. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque el imperialismo informal era una forma de dominio más sutil. Era una forma de dominación que no era tan evidente y por lo tanto no era tan chocante. Una cosa es que yo te saque las autoridades, que no te deje elegir gobernantes, que te saque el himno, que te saque la bandera. Mucha gente se va a sentir herida. Mucha gente va a querer rebelarse, va a querer reaccionar contra eso. En cambio, si yo te dejo la ficción de la libertad política, si yo dejo que elijas a tu presidente, que tengas tu bandera y que te emociones al cantar tu himno, pero te domino económicamente, logro una dominación más sutil. Una dominación que no todo el mundo percibe como tal, pero que es una dominación muy efectiva. Al fin y al cabo, obtengo lo que quiero, pero genero menos resistencia en el país dominado. Por eso dije, el imperialismo informal, era una forma de dominación más sutil que la del imperialismo formal.